Sí, termómetro. todo mucho más. Termómetro, Tranquilo. vamos con el termómetro o vamos con el dólar. Lo que Vamos vos con el quieras. dólar primero, tranquilo. Bueno, vamos con el dólar entonces, mucho más tranquilo. Dijimos el viernes había frenado el tipo de cambio. Hoy retrocedió un poquito más. Valores acá lo vemos en pantalla, 1372 para el oficial, 1330 el blue. Todo muy relajado. Te diría que para el mercado pasó lo peor. El número que más molesta para mí es el 773. El número más inamovible, bajo, imposible, pero que es muy no. alto para el riesgo país en la Argentina. No, ya lo dijo el gobierno, ¿no? hay que esperar el tema de las elecciones. Después de las elecciones seguramente se arma un partido distinto, pero todos los dólares siguen cediendo, todo mucho más tranquilo en el mercado cambiario, así que por ese lado te diría que arrancamos mejor. Vamos al termómetro. Vamos con eso, a ver qué tenemos de primer plaquita. Exactamente, acá. Bueno, esta es una noticia que tiene que ver, venía hablándose bastante de la morosidad en las tarjetas de crédito, los préstamos personales, datos que te dan cuenta de que sí, obviamente mucha gente utilizando los plásticos y los créditos para poder financiarse, para llegar a fin de mes. Acá vemos el volumen de compras, cómo se hacen. Bueno, el 63% con tarjetas de crédito, casi 36% con tarjetas de débito y el 0,83 con instrumentos son obviamente con dinero en cuenta, las famosas billeteras virtuales con dinero en cuenta, se llaman prepagas, ahí tenés con un poquito más abajo. Después la morosidad está en el 4,2%. ¿Es muy alto? No, pero empieza a ser un problema, porque obviamente tenemos de niveles muy bajitos en lo que es tarjeta de crédito. Recordemos, cuando no pagas la tarjeta, la tasa de interés es descomunal, con lo cual es un pésimo negocio no pagarlo. El pago mínimo es mínimo, y si no pagas ni el mínimo, olvídate, ¿no? Bueno, eso sí, la otra es la morosidad en los préstamos personales, está en 5,6% del total, obviamente los préstamos, también creciendo. Últimos meses es un tema para el sistema financiero que tiene pocos pesos y aparte la gente empieza a no pagarle, con lo cual, imaginémonos, va a ser justamente bastante más complicado el otorgamiento de préstamos. Vamos a otro temita, que tenemos... Aumentó el ingreso disponible en mayo. ¿Qué es esto, Leandro? Bueno, esto es lo que aumentamos siempre cuando se habla de el salario real, bueno, cómo te da el poder adquisitivo, si sube con la inflación o no. Es lo que te queda después de gastar, obviamente, lo básico. Alquiler, prepagas, transporte, educación. Sacando todo eso que viene subiendo muy fuerte, es lo que te queda de ingreso disponible, que siempre venía mucho más retrasado que el aumento de la inflación. Por eso el consumo no volaba. Bueno, en mayo, 0,9% arriba. Dato positivo, 9,5% sube en la medición interanual. Bastante bien, pero, y acá vemos el famoso, cuando hacemos la comparación odiosa contra noviembre del 2023, seguís estando 9% por debajo, con lo cual... ¿El plan Platita tiene que ver en ese noviembre 2023? Claro, es el final del gobierno, obviamente, de Alberto, Sergio Massa y demás, pero bueno, cuando a la gente le preguntan si te alcanza para más o para menos que en aquella época, esto te lo explica, ¿no? 9% por lo menos todavía por debajo de ese número. Dato claramente positivo de recién, ingresaron los famosos 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario para las reservas, que están en el mayor nivel de la era de Javier Milei, y acá vemos el numerito, 43.023 millones. Era esperado después de que se había aprobado obviamente la revisión del acuerdo con el fondo. Acuerdo que el fondo vuelve otra vez a machacar al país con el tema de compren reservas. Empiecen a meterle fichas a la compra de reservas. Veremos si el gobierno en algún momento empieza a acelerar eso. Pero por lo pronto, entraron los dólares, es una muy buena noticia para el gobierno. Muy bien, me encanta la sección termómetro. A favor, va creciendo, se va consolidando. Exactamente. Bienvenido Adrián Rabier, economista de la Fundación Faro. Gracias por esperarnos. Bueno, hasta acá datos de coyuntura. En tu mirada, ¿cuánto influye el corto plazo, el hoy, la furiosa actualidad, con el rumbo, con una elección en el medio que puede marcar o debería marcar un descenso del riesgo país, un indicador demasiado alto para un país que puede presentar como activo el superávit fiscal y, si querés, más adelante en el tiempo, una mirada más amplia? Bien, esa es la película, ¿no? Empezamos con un riesgo país de 3.000 puntos, ahí veíamos un riesgo país apenas arriba de 700 puntos, todavía es alto, pero el camino es muy bueno. Lo mismo se puede decir de la inflación, todavía es alto el dato anual, pero el programa de estabilización viene muy bien. El equilibrio fiscal, el equilibrio monetario, la hoja de balance del Banco Central, la acumulación de reservas. Es cierto que hay un préstamo del fondo, pero es un dinero que permite recomponer reservas, respaldar un peso que estaba muy debilitado y ahora está más fuerte. Se va recuperando la demanda de dinero, se fueron eliminando los pasivos remunerados. La verdad que cuando miramos los datos, creo que 9 de 10 datos son positivos.
Por supuesto que en un cambio tan significativo como el que estamos viviendo, desde el populismo kirchnerista a esta economía liberal que nos propone Javier Milei, puede haber tensiones en algún sector, puede haber volatilidad de corto plazo en un escenario preelectoral. Que no tenga que ver con la volatilidad lógica en un dólar que flota, pero alguna alerta que hasta quizá puede no venir de la dinámica propia y quizá del exterior, no sé, pienso en los aranceles de Trump. ¿Hay alguna alerta que vos creas así pertinente marcar para este tramo de la gestión? Yo soy muy optimista. A mí me gusta mucho la escuela austríaca, igual que al presidente Javier Milei, y nosotros lo que decimos es, hay datos que son los que se ven, ¿no? En la superficie. Sí. Y ahí vemos de repente que la actividad económica puede crecer, algún sector puede estar mal y demás, están en la superficie. Y después están los datos que están abajo, digamos, de la línea. ¿Cuáles son esos datos? Esos datos son los equilibrios macro. Milei apenas, por ejemplo, asume y dice, bueno, el tipo de cambio que está en 400 pesos es una mentira, es un tipo de cambio que es compatible con una escasez enorme de divisas en la Argentina. Vamos a recuperar ese precio, a ponerlo en un precio más de mercado, de acuerdo al dólar libre, al blue, y lo lleva a 800 pesos. Ese salto cambiario, lo primero que te deja es que te salta la pobreza, te salta la indigencia, te salta la inflación, caes en un pozo de actividad, cae el consumo. Digamos, las críticas en el primer trimestre de 2024 son muy fuertes. Desde ese pozo, todo es recuperación y el crecimiento, que ya estamos empezando a ver, es realmente importante. Entonces, lo que digo es, Javier Milei, el Toto Caputo, Bausili y todo el equipo económico están preocupados por ordenar la macro abajo de esos datos coyunturales que poco importan en este momento, porque se está ordenando la macro para crecer a 30 años, no para que ahora el dato preelectoral sea positivo. Eso es lo que yo veo muy bueno. ¿Y qué pasa con la micro, perdón? Porque bueno, el gobierno te dice, yo te arreglo la micro, arréglense, compitan, vean qué pasa. Bien. Hay sectores que están muy castigados por eso. Bien, ahí yo digo, los microfundamentos, equilibrio monetario, equilibrio fiscal, equilibrio cambiario al que tendemos, son muy positivos. Vamos a la superficie, ¿qué es lo que ve la gente? Bueno, la inflación baja. Por supuesto hay una volatilidad cambiaria preelectoral que preocupa, pero ya estamos muy cerca de la banda superior, creo que el mercado ya entendió que ahí se va a quedar el dólar, que no va a subir más de lo que ya subió, que creo que lo que vamos a ver en los próximos días es que la bolsa vuelve a subir, que el riesgo país baja un poquito, ni hablar después de las elecciones, cuando ya la confianza de un buen resultado electoral genere una recomposición en el Congreso y pensemos que las reformas estructurales se van a poder profundizar y que eso va a empujar la economía hacia adelante. Ahora, yendo a la micro, puede ser que algún sector esté peor que otro. Ahí lo que decimos siempre es, hay sectores que compiten en primera, el agro, la minería, la energía, vaca muerta y demás. Hay muchas exportaciones pyme que están aumentando y después hay sectores que están sufriendo. Entonces, si yo soy un vendedor de productos textiles o productor y de repente abrimos las importaciones, ¿no? En una economía que se ordena y demás, las importaciones tienen que subir. Las importaciones tienen un doble efecto. Por un lado, nos están trayendo una cantidad de oferta de productos que habían desaparecido de las góndolas. Eso es lo bueno. Lo segundo positivo es que los precios son de bienes transables a nivel internacional y empujan los precios hacia abajo. ¿Cómo afecta al productor local? Lo negativo es cómo afecta al fabricante o a esa persona que hasta le ahora... pide al gobierno que le baje los impuestos. Le dice, todo bien, abrime la economía, compito, pero déjame competir. El famoso equilibrar la cancha. Bien, esa es una dificultad que el gobierno quiere, que entiende muy bien. O sea, Javier Milei quiere bajar los impuestos más rápido, quiere eliminar la burocracia más rápido, el Ministerio de Regulación avanza, quiere flexibilizar el mercado laboral para que la gente pueda trabajar y demás, quiere abrir la economía más rápido, pero la ley base fue interrumpida y se aprobó lo que se aprobó y en el medio tenemos tensiones. O sea, el programa económico, el gobierno lo tiene muy claro, por supuesto que tiene que respetar al Congreso que le ha dicho que no a la ley bases. Tenemos una oportunidad los argentinos de votar para que la ley bases que no se aprobó en su momento en forma completa se apruebe después de octubre y eso podría profundizar lo que este gobierno necesita. ¿Y el consumo? El consumo, si lo comparamos... Hay velocidades distintas, quizás ya no tenga que generalizarse porque una cosa son bienes durables, otra es lo que pasa en los restaurantes, en los supermercados. Sí, si comparamos el último mes con un año atrás, el consumo crece fuerte, de hecho 11%. Si comparamos, comparado con un año atrás,
Después habría que ver con noviembre 23, claro. como decían Claro, recién. era el dato de Caputo, es el primer trimestre contra el primero del 24, El que 24. fue el peor trimestre, Sí. digamos. Claro, después de ahí era 11% aumentó el consumo, 31% aumentaba la inversión. Claro. Ese es el salto de salir del pozo. Por supuesto, el desafío es que este crecimiento continúe. Ahí, cuando miramos cómo estamos hoy frente al mes pasado, no vemos un crecimiento importante. Porque ya estamos cerca del nivel de actividad que teníamos antes de todo este proceso de evaluación y demás. Bueno, ahí yo creo que es fundamental que hagamos las reformas estructurales. Creo que es el desafío, creo que se requiere que la gente apoye al gobierno de Javier Milei para que esto sea posible. ¿Por qué el riesgo país es tan alto? Bueno, es alto. O sea, ¿crees en el riesgo Cuca, como planteó Caputo hace poquito en una Bueno, entrevista? esto es clave. Yo creo que si Suiza, Noruega, el país que ustedes quieran tomar como modelo, Canadá, hoy tuviera una posibilidad de que un Axel Kicillof o un kirchnerista sea presidente, ese país colapsa. Realmente. O sea, el riesgo país vuela y la gente desarma sus inversiones porque tenés riesgo que te expropien el capital. La Argentina tiene ese riesgo y este gobierno no lo puede desarmar de un día para el otro. Acá es donde está el juego de las elecciones. Las elecciones en Argentina, lamentablemente, son un péndulo que nos pueden llevar del kirchnerismo a una economía liberal. Eso es algo que no depende de este gobierno. Ahora, si los argentinos convalidan en octubre que quieren más liberalismo, digamos, más libertarismo y demás, vamos a tener un avance, Y si una no baja pasa del riesgo eso, país y demás. ¿cómo sigue el gobierno si no pasa eso? Bueno, Si no pasa, a ver, seguramente le va a ir bien. La discusión es qué también le va a ir. Si no le va tan bien como por lo menos el mercado bueno, si estima, vamos a hablar puede de, haber ruido, mucho de ruido en lo financiero. situaciones hipotéticas, vamos a qué pasó en las PASO cuando Macri perdió voló con todo. Alberto Bueno, Fernández. pero ahí Es otro ustedes, escenario ahí los ese, libertarios es. dicen que hay una solidez mayor del plan de la que había en su momento. Y es otro Entonces, contexto. ¿cuán No, por eso, sólido es el yo plan para descarto ese bancarse? escenario. Paso Lo descarto presidencial. por completo. ¿Cuán sólido Claro. es el plan hasta ahora para bancarse un escenario desfavorable en las elecciones, que es algo que en una democracia Puede se pasar. pasa? Claro. Porque escucho todo el tiempo esta cuestión de, bueno, si gana la oposición es un descalabro. Bueno, pero que ya lo también vimos, escucho, ¿no? claro, pero también escucho que hay una defensa muy fuerte del gobierno al plan, de lo que se ha logrado hasta ahora. Entonces, ¿cuán sólido es para afrontar este proceso electoral? Bueno, por eso, si vamos a lo que pasó con Alberto Fernández cuando le ganó a Macri las PASO, los argentinos de un día para el otro pasamos a ser, digamos, a tener la mitad de riqueza. La casa Sí. de cualquiera de nosotros valía la mitad de lo que valía el viernes, ¿no? El lunes valía Sí, la mitad. No sé si es un contexto comparable con este. No, no, Claro, no. Ya había sido Quiero el ir al- fondo, digamos, claro. ya estabas. Quiero Estaba mencionarlo como un caso hipotético Sí. extremo. Ok, sí. Mauricio Macri dejó en claro en esas PASO que ya no iba a ser reelecto y el mercado dijo basta. Se vendieron todas las acciones, bonos, los futuros, los mercados inmobiliarios, opciones, derivados, todo colapsó el mercado financiero y la economía real cayó fuerte. Le echamos la culpa a Macri, en realidad los argentinos votamos eso, como decíamos recién. ¿Cómo estamos hoy? Hoy no tenemos los los pasivos remunerados que tenía Macri en ese momento, que generaron una crisis cambiaria muy fuerte y llevaron a la Argentina al pozo del 2018-19. Hoy tenemos una economía mucho más sólida y yo realmente no veo posibilidades de que el dólar se vaya a un valor que preocupe. Y esto es importante. Este salto del dólar nos preocupó a todos, ¿no? Ahí en los Sí. diarios y demás. Ya está, es una corrección cambiaria en una situación en la cual la demanda de divisas para importados, para turismo, para lo que sea, aumentó por encima de la oferta y eso implica una corrección de un precio, que es el tipo de cambio, que permite que ahora estemos más cerca de ese equilibrio de mediano y largo plazo. Adrián. Ahora, sí. Sí, no, se cerrá. Pensé Bueno, que habías terminado. Eso digo respecto al precio Perfecto. del tipo de cambio. Es una corrección. Ahora, ir a escenarios que a alguna persona le podría preocupar, como el 2001, 2018, 19, donde saltamos de 1 a 3, sería el equivalente a hoy a ir de 1.300 a 3.900. O lo que pasó con Mauricio Macri. que creo que fue de 40-60. 40-60, Sí, de 40 a mínimamente, 60. y creo que menos de 40, depende del momento que Sí, tomemos. sí, no, creo que fue 40-60. Pero fue un salto, Sí, sí. bueno, ese escenario hoy no está. El Adrián. dólar puede subir un poco, pero realmente no hay que tener un temor a una crisis cambiaria porque la macro está sólida. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Esto es Urgente.